gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar aquí con ustedes. La idea pues era haber venido en el día de ayer, en la mañana, pero se presentó un inconveniente en el aeropuerto, entonces perdimos el vuelo de México a Durango y nos quedamos en Ciudad de México. En el día de ayer llegamos en la noche acá, pero bien, gracias al Señor todo bien. Y hoy pues estamos más reposados, ¿sí? Con fuerzas renovadas para iniciar nuestro curso. Soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Reformada la Gracia de Dios en la ciudad de Medellín. Allá somos 4 pastores. Soy el pastor más joven de los 4 pastores, pero fui el tercero en ser ordenado, ¿sí? Ya este año el Señor nos dio un 4º pastor que fue ordenado en el mes de junio, entonces somos 4 los que estamos pastoreando la iglesia allá en Medellín. Por la gracia del Señor también colaboro como vicepresidente para Latinoamérica del Seminario Reformado Latinoamericano, que es una institución que el Señor nos ha dado, es un regalo para la formación de nuestros muchachos en Latinoamérica, diría yo Hispanoamérica, mucho mejor, ¿sí? Y eso es lo que hemos venido haciendo por más de 12 años, muchos egresados, muchos jóvenes sirviendo al Señor en diferentes partes de Latinoamérica, muchos de ellos ya como pastores. Así que agradecemos al Señor porque esta institución es un instrumento para avanzar su reino. Así que bueno, gracias por recibirme, a mí, a mi esposa, a mi hijo. Nos sentimos como en casa, entonces estamos muy contentos. Espero que usted tenga disposición para la clase a lo largo de la semana, pueda estar conectado con lo que vamos a estar enseñando. Y como decía nuestro hermano Guillermo, al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde esperamos tratar de dar respuesta a las inquietudes que usted haya traído en esta noche. Bien, el curso que vamos a estar desarrollando es un curso de escatología. Quizá para muchos la palabra escatología suene un poco compleja, pero realmente es una palabra compuesta de 2 palabras griegas. La palabra es hatos, en griego, significa último, últimas o últimas. Y la palabra logos significa doctrina, enseñanza, discurso. Entonces esas 2 palabras griegas conforman una palabra compuesta, que es la palabra escatología. Si vamos a dar una primera definición, podríamos decir que significa la doctrina de las cosas últimas. Últimas cosas, la doctrina de los acontecimientos finales. Eso es lo que define lo que es la escatología. Ahora, yo quiero hacer una aclaración en cuanto a esa primera definición. Si bien es una definición más etimológica, o sea que parte de la raíz de la palabra en sus términos originales, doctrina de las últimas cosas o acontecimientos finales, quiero aclarar que no significa la palabra escatología que simplemente estudiaremos asuntos que no se han dado en nuestros tiempos o que se darán en un futuro muy lejano que no sabemos cuándo. No, esa es una primera aclaración. ¿Por qué? Porque desde Génesis capítulo 3, versículo 15 hasta nuestro tiempo estamos viviendo un escatos. Es decir, estamos viviendo el cumplimiento de profecías, de anuncios por medio de hombres de Dios a lo largo de la historia de la redención. O sea que no pensemos, digamos, no seamos reduccionistas al creer que escatología simplemente hace referencia a eventos que no han ocurrido. No, no significa eso. Significa al progreso orgánico del cumplimiento de los anuncios proféticos del Señor a lo largo de toda la historia. Y si bien hay cosas que no se han cumplido aún, ¿sí? Pero creo que son la minoría. La mayoría ya se han cumplido y se están cumpliendo. Creo que la minoría es la que no se ha cumplido, ¿sí? Eso quiero darle como una primera aclaración para no reducir simplemente el significado de la palabra escatología a asuntos que no tienen que ver con nosotros quizá, que no tienen que ver con Cristo, sino cosas simplemente ligadas al futuro. No, no es así. Tiene que ver con la historia de la redención. Así que no separemos la historia de la redención de la escatología. De ahí que el estudio de la teología bíblica es muy importante. Si yo le pregunto a usted en esta noche, defina teología bíblica. ¿Qué definición usted me puede dar? ¿Qué es teología bíblica? Yo le quiero dar
una definición, porque esa definición nos va a ayudar a entender la aclaración que estoy haciendo cuando trato de definir el término escatología. Cuando nosotros hablamos de teología bíblica, estamos hablando de esto, del progreso orgánico de la redención. Bien, la teología bíblica es el estudio del progreso orgánico de la redención por medio de la revelación divina, en este caso las Escrituras. Ahora, debemos obligatoriamente ligar la escatología a ese progreso orgánico de la redención. O sea, yo no puedo estudiar escatología sin tener en cuenta el progreso orgánico de la redención a lo largo de la historia, porque mi escatología está incompleta. O sea, no es una escatología bíblica, sería una escatología completamente desconectada de esto. Por eso, cuando pensamos en los antiguos, ellos vivían escatología, sus tiempos escatológicos. Los patriarcas vivieron sus tiempos escatológicos, Moisés vivió sus tiempos escatológicos, los profetas vivieron sus tiempos escatológicos. Jesucristo vivió tiempos escatológicos, los discípulos vivieron tiempos escatológicos. Nosotros vivimos tiempos escatológicos. O sea, quiero que entendamos eso. No podemos desligar la escatología del progreso orgánico de la redención. Bien, ahora va una segunda aclaración que me parece importante. Dos términos le quiero dar: promesa y cumplimiento. Ahí va. Por un lado, promesa. Por otro lado, cumplimiento. Ahora bien, la escatología se mueve ahí. Promesa, cumplimiento. El evangelio en el antiguo pacto fue en forma de promesa. Promesa. El Señor anunció su evangelio en el antiguo pacto en forma de promesa. El Señor anunció el evangelio desde los tiempos de Jesús en forma de cumplimiento. Recuerden, Jesucristo es el cumplimiento de la promesa. Entonces, la escatología estudia el cumplimiento de esa promesa. Entonces va hacia adelante. Esto es lo que hace la escatología. Desde la promesa avanza hacia adelante, prospectivamente hacia el cumplimiento. Progreso orgánico. La promesa de un Mesías profetizada y anunciada en el antiguo pacto. La escatología avanza hacia adelante, hacia el cumplimiento de esa promesa en Cristo. Es decir, todos los que vivieron en el tiempo de la promesa, su escatología apuntaba hacia el futuro, hacia el cumplimiento en Cristo. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesucristo viene y se convierte en el cumplimiento de lo prometido, Jesucristo vive su escatología en cumplimiento. Nosotros estamos después de Cristo. Ahora entendemos por qué les digo que la mayoría de las cosas escatológicamente ya se cumplieron. No todas, la mayoría. Esto va a sonar paradójico, pero nuestra escatología tiene dos movimientos. Un movimiento hacia el pasado y un movimiento hacia el futuro. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tiene un movimiento hacia el pasado? ¿Por qué nuestra escatología obligatoriamente tiene un movimiento hacia el pasado? Por el cumplimiento. Nosotros estamos después del cumplimiento. ¿A dónde debemos mirar para entender lo que ha de venir? Al pasado. O sea, ¿cómo yo tengo certeza de que Cristo viene por segunda vez? Porque cuando yo miro el pasado, Él murió en una cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Eso me da certeza de que Él volverá. ¿Se dan cuenta? O sea, mire cómo nuestra escatología no es netamente futurista, o sea, que mira al futuro. Tiene que mirar al pasado, ¿sí? Entonces, ¿me siguen hasta ahí?
Bien, entonces, la escatología de los tiempos del antiguo pacto, repito, miraba hacia adelante, o sea, hacia el futuro. Era una escatología futurista, prospectiva, buscando el cumplimiento. En los tiempos de Jesús y de los discípulos es como si esa escatología estuviese en tiempo real cumpliéndose. Pero nosotros que venimos después de la cruz, esa escatología la debemos revisar hacia el pasado. Suena paradójico, sí, porque cuando hablamos de escatología, ¿qué pensamos? Futuro. Cosas que no han ocurrido, cosas que vendrán, cosas que quizá yo no conozco. No, empieza para nosotros en el pasado. Bien, entonces voy a hacer otra gráfica como para que podamos entender esto que estoy diciendo un poco más. Voy a hacer otra gráfica. Vamos a hacer esta. Tenemos la cruz. Cumplimiento. Aquí es el cumplimiento del cual hablé. Promesa. La escatología antigua hacia el futuro apunta hacia la cruz. Bien. Nosotros estamos aquí. Entonces, la certeza que tenemos de lo que ocurrirá en el futuro está basada en lo que ocurrió en el pasado. Entonces, nuestra escatología tiene este movimiento. Voy a hacerlo más cerquita para que me quepa. Tiene este movimiento. Miramos hacia atrás para tratar de entender el futuro. Segunda venida, aquí. Segunda venida de Cristo. Nosotros estamos aquí. Entonces nuestra escatología hace este movimiento retrospectivo hacia la cruz, cumplimiento de la promesa, y prospectivo hacia adelante, la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Pasado, futuro. Esa es nuestra escatología. Y hay una frase que nos ayuda a entender. La frase es esta: el futuro está en el pasado. Ese es. El futuro está en el pasado. Esa frase yo creo que nos ayuda a simplificar lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces, es un correcto estudio de la escatología. Ahora, esto desde la promesa hasta la segunda venida de Cristo es teología bíblica. Progreso orgánico de la redención. Por eso les dije en un principio que no podemos desconectar la escatología con la teología bíblica porque sería incompleta. ¿Qué tal que ustedes vayan a un curso de escatología solo para que el maestro les diga cuándo viene Cristo? Bueno, hay varios errores en esa expectativa. Nadie sabe cuándo viene Cristo. Y segundo, no debe ser la expectativa. ¿Por qué? Porque en la Biblia no se nos dice cuándo viene. Se nos dice que viene. Entonces, la esperanza que debemos tener es en torno a que Él viene. Pero la certeza está en lo que ha ocurrido en el pasado. ¿Se dan cuenta? Entonces la escatología no se separa ¿de qué? Del Evangelio. No se separa. Si yo enseño bíblicamente la escatología, enseño el Evangelio. O sea, yo no puedo enseñar una escatología que no sea evangélica. No se puede hacer. Lo que la escatología exalta es la persona de Cristo. No exalta fechas, amarillismos y cosas de ese tipo. Eso no es el enfoque de la escatología. El enfoque de la escatología es Cristo. Es Él. Recuerden, todo se trata de Él. El cumplimiento de lo prometido. Eso nos da esperanza de lo que vendrá. El futuro está en el pasado. Les voy a poner un ejemplo más de esa frase. Cuando el pueblo de Israel fue exiliado en Babilonia, por los babilonios, por el imperio de Nabucodonosor, el profeta Jeremías dice 70 años, ¿verdad? Bien,
Jeremías profetiza desde Jerusalén, Ezequiel profetiza desde Babilonia juntamente con Daniel. Jeremías y Ezequiel continuamente van a un evento para darle esperanza al pueblo en cautiverio. ¿Cuál es ese evento? Al cual ellos acuden generalmente para dar esperanza al pueblo cautivo. El Éxodo. Cuando usted estudia a los profetas se da cuenta de eso. Generalmente ellos traen alusión el Éxodo. Es decir, así como el Señor con mano fuerte y brazo extendido liberó al pueblo de Israel de Egipto, el Señor al cumplir los 70 años los liberará a ustedes. El futuro está en el pasado. ¿Se da cuenta? O sea, la esperanza de una liberación está basada en que el Señor pasado liberó a su pueblo. Entonces Él lo va a volver a hacer. ¿Se da cuenta cómo funciona? Es una dinámica muy interesante. Cuando el pueblo regresa del cautiverio, ¿sí?, en el periodo posexílico, y empiezan a reconstruir las murallas, redescubren el libro de la ley, lo exponen. ¿Cuál es la esperanza del pueblo? Que una vez ya liberados, entonces venga ¿quién? El Mesías prometido a dar una liberación completa, o sea, total. Así como el Señor liberó al pueblo en Egipto, el Éxodo, así el mismo el Señor los liberó de Babilonia, 70 años cumplidos. Asimismo el Mesías nos liberará completamente. Se repite, como hizo aquí, Él hará. Bien, el futuro está en el pasado. Nuevamente, esa es la dinámica. O sea, no siempre mirar al pasado es tan malo. Y les quiero decir algo más al respecto. Cuando estemos en la gloria, vamos a tener memoria del pasado. Vamos a tener memoria del pasado. Pastor, pero venga, ¿de qué nos vamos a acordar? De quiénes éramos y de dónde Cristo nos sacó. De eso no nos vamos a olvidar nunca. Nunca. O sea, ese es el punto donde el pasado se hace necesario. No vamos a pensar en el pasado pecados y cosas así, pero sí no vamos a olvidar lo que el Señor hizo un día por nosotros. Nunca lo vamos a olvidar. Cómo el Señor nos encontró, cómo nos salvó, cómo nos amó, cómo nos cambió, cómo nos restauró, cómo tuvo misericordia de nosotros. Eso nunca lo vamos a olvidar. Eso es el pasado quien da fuerza para vivir en el presente y nos impulsa hacia el futuro. Pero todo se trata de Cristo, hermanos. Entonces la escatología va ligada al estudio de la teología bíblica, progreso orgánico de la redención, cumplimiento, promesa. Nosotros aquí miramos hacia atrás para caminar hacia adelante. Un ejercicio retrospectivo, lo que ya fue, para hacer un ejercicio prospectivo, lo que será. El futuro está en el pasado. De eso se trata nuestra escatología, ¿sí? Así que ya ustedes entienden en este punto. No es meramente un asunto futuro. No, es un asunto que tiene que ver más con el pasado que con el futuro. ¿Sí? Suena paradójico, pero es bíblico. O sea, sin duda alguna es bíblico. No podemos obviar una realidad así. Bien, entonces ya saben la definición corta, la doctrina de las últimas cosas, haciendo las aclaraciones respectivas, ¿no? Porque esa definición pareciera muy futurista, pero ya les aclaré que está ligada a un estudio de la teología bíblica. Como tienen en las notas, vamos a ver unos temas ahí en el índice. Usted puede revisar el índice temático haciendo esta introducción. No vamos a ver todos los temas que aparecen en el índice, sino aproximadamente hasta la lección número 5. Ahora, no quiere decir esto que no vamos a tocar temas relacionados a la lección 6, 7 y 8. No, sí, vamos a tocar temas relacionados, pero obviamente no vamos a tener el tiempo de profundizarlos, pero sí vamos a tocar algunos temas importantes.
Lo primero que vamos a ver es un panorama de las diferentes perspectivas escatológicas. En la historia han surgido diferentes formas de comunicar o enseñar la escatología. Luego vamos a ver el propio sistema de la Biblia, es decir, qué dice la Biblia acerca de la escatología. Cómo tratar de interpretar esta historia, la historia del progreso orgánico de la redención en ese marco escatológico. Tercero, el juicio general. El juicio. Vamos a hablar del juicio porque el juicio nos va a aclarar algunos conceptos, algunos asuntos importantes relacionados con la escatología. Cuarto, y este es uno de los temas que más me apasiona, es la venida del reino. Porque no podemos hablar de escatología sin hablar del reino de Dios. Y ustedes van a aclarar muchas dudas respecto al reino de Dios, porque ha sido un tema muy mal interpretado, muy mal enseñado, el tema del reino de Dios. Muchas veces no entendemos lo que las Escrituras enseñan por el reino de Dios, y ahí vamos a aclarar. Y en quinto lugar, cuestiones relacionadas con el presente siglo de la iglesia, es decir, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Cuestiones relacionadas con el inminente regreso de Cristo, esa no la vamos a profundizar, pero la vamos a estar, digamos, por partes, la vamos a estar viendo, lo mismo que la 8 acerca de la resurrección, y lo mismo que la 7, y lo mismo que la 8, el estado eterno. Sí, no a profundidad, pero sí vamos a hablar, vamos a tocar un poco el tema. Entonces, teniendo claro eso, entremos en la lección número 1, panorama de las perspectivas escatológicas que tienen en las notas. Y ahí en las notas, por lo menos ven 4 perspectivas escatológicas que son como las más conocidas. Los nombres son difíciles. Al principio, poder pronunciar esta terminología se hace un poquito complejo, pero a medida que vamos avanzando, muchos se empiezan a familiarizar. La primera, premilenialismo histórico. La palabra difícil es premilenialismo, ¿cierto? Acostumbrarnos a ese término histórico. Premilenialismo dispensacional, ¿no? 2 términos ahí un poco complejos. Tercero, postmilenialismo. Y cuarto, amilenialismo. Yo creo que esa es la más fácil, la número 4. Amilenialismo. ¿Sí? Términos parecen complejos, pero a medida que vamos explicando cada una de estas perspectivas escatológicas, usted va a ir entendiendo la dinámica, o sea, en qué consiste cada una de ellas. Empecemos por el premilenialismo histórico. Ahí lo tienen en las notas. Échele una revisadita a esa imagen que tiene en las notas sobre el premilenialismo histórico, como una observación rápida más o menos de los datos que tienen ahí, las divisiones de los tiempos. Si ustedes ven en las notas, hay 3 divisiones, 3 grandes divisiones. Primera venida de Cristo, segunda venida de Cristo y juicio final. Sí, son como las 3 grandes divisiones del premilenialismo histórico. Ahora bien, para poder entender cada una de estas perspectivas, les quiero explicar algo para terminar esta primera parte de la clase, y en la segunda clase desarrollaremos la perspectiva. Y es algo que me parece importante dentro de la escatología, y eso nos va a ayudar a entender las perspectivas escatológicas. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de cómo el pueblo de Israel entendía el tiempo de la redención. Ellos lo entendían dividiéndolo en 2 eras, 2 eras. Así el israelita entendía la historia, 2 eras. Una era que empieza desde la creación, ahí empieza la primera era. Esa era va desde la creación hasta el advenimiento del Mesías. Vamos a poner aquí el Mesías. Entonces, desde la creación, Génesis capítulo 1, hasta el advenimiento del Mesías, este tiempo, es la primera era. Esto es primera era. Así lo entendían. Es una era, es un tiempo,
es un tiempo largo para el pueblo de Israel. Cuando el Mesías venga, así lo entendí el israelita, cuando el Mesías venga, el Mesías le viene a poner fin a esta primera era y al mismo tiempo inaugura una segunda era, que es la era final. No hay más, es la era del reino, del Mesías. Entonces, a partir de aquí hacia adelante, es la segunda era. Esta segunda era, desde el pensamiento israelita, es la era donde el Mesías reina. Esa es toda la historia. Así lo entendía el israelita. El israelita entendía la profecía, eso, la profecía nos anuncia el advenimiento del Mesías. El Mesías nos libera del yugo opresor de nuestros enemigos, le pone fin a esta primera era mala, para luego inaugurar una segunda era donde el Mesías se constituye en nuestro rey y nosotros como nación israelita gobernamos el mundo. Eso es. Esa es la historia israelita. Así entendían ellos y así lo entienden actualmente. Recuerden que para ellos el Mesías no ha venido. Ellos están en la primera era. Todavía lo están esperando. Entonces ellos están en la primera era. O sea, no han pasado de la era. Ellos están ahí, en una era mala, donde todavía su reino israelita no ha sido restaurado, sino que dependen de las políticas mundiales. ¿Qué esperan ellos? El advenimiento del Mesías para que los libere del yugo político opresor, el Mesías reine y ellos como nación reinen sobre todo el mundo. Esa es la esperanza hoy mesiánica de Israel. O sea, ellos están todavía aquí, pero resulta que los apóstoles del Nuevo Testamento no. Ellos eran judíos. Los apóstoles del Nuevo Testamento y sobre todo el apóstol Pablo nos dice que el Mesías ya llegó, que el Mesías se llamó Jesucristo y que por ende ya estamos en la segunda era. Eso dice el Nuevo Testamento. Y que el Mesías reina. Ya está reinando, no que reinará. Y que el pueblo del Mesías reina con él. ¿Y quién es el pueblo del Mesías? ¿La Israel nacional o la iglesia? De todo el mundo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? La iglesia de todo el mundo, conformada por diferentes naciones, tribus, lenguas. ¿Se da cuenta de lo que está ocurriendo? O sea, los discípulos, los apóstoles eran judíos. Pablo entendía la historia en dos eras. Así la entendía Pablo. Pero la diferencia es que Pablo es creyente en Jesucristo. Entonces Pablo entendía que ya el Mesías había venido, ya le había puesto fin a la primera era, ya había inaugurado la segunda era. El Mesías está reinando juntamente con su pueblo, la iglesia. Eso es lo que el Nuevo Testamento enseña respecto a las dos eras desde el punto de vista judío-cristiano. Judíos que han aceptado el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿ve la diferencia entre un cristiano y un israelita no cristiano? El israelita no cristiano está en la primera era. Los que creyeron en Cristo ya están en una segunda era. Esa es la historia de la redención. Ahora, revisemos simplemente unos términos en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender un poco más esto. Mire Hebreos capítulo 1, por favor. Era necesario entender la manera como los israelitas dividían la historia de la humanidad y de la redención, porque eso nos ayuda a nosotros a entender por qué el Nuevo Testamento dice lo que dice. Miren Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿en estos qué? ¿Cómo así? ¿Cuándo escribe el autor a los hebreos la carta? En el siglo primero, en el mismo siglo en el que crucificaron a Cristo, en el siglo primero. Y está diciendo el autor, en estos postreros días. Y uno dice, pero ¿qué tienen de postreros si estamos en el siglo XXI? Y ellos en el primero. Nosotros tendríamos que decir en estos postreros días, no ellos que están en el siglo primero. ¿Cómo se soluciona el problema? La segunda era es la era final. Es la era final. Miren el punto. La segunda era es final. Entonces, cuando el Mesías viene por primera vez, inaugura la segunda era, que es la era final. Por eso los autores del Nuevo Testamento, después de la primera venida de Cristo, dicen en estos postreros días. Era final. La segunda era esperada ya la inauguró el Mesías, porque ya vino. ¿Se dan cuenta? O sea, que después de la primera venida de Cristo, estamos viviendo los últimos días. ¿Cuántos siglos llevamos de los últimos días? 21. O sea, llevamos 21 siglos de últimos días. ¿Entendemos el punto? Es una era de tiempo final que empezó cuando el Mesías vino por primera vez. Entonces, cuando uno lo entiende a la luz de cómo la comunidad judía leía los tiempos, ya tiene sentido. Miremos otra vez el texto. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso ya pasó. Eso ya se cumplió. El Hijo ya vino, el Hijo ya habló, el Hijo ya predicó. Ya empezó la segunda era, la era final. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vayamos a otra carta del Nuevo Testamento, segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, de Pablo a Timoteo. Mire qué interesante esto. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Pero debes saber esto, que ¿qué? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora pregúntese, postreros días. El autor a los Hebreos nos dijo, en estos postreros días, siglo primero. Ahora Pablo, que escribe esta carta, que es la última carta de Pablo por allá en el 66 después de Cristo, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y describe, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, y hay toda una descripción. Ahora siga conmigo, versículo 9. Pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, ¿a quién le habla? A Timoteo. Tú, a diferencia de ellos, contraste, has seguido mi doctrina. ¿Ven el mensaje? Sí. O sea, los hombres de los que describe Pablo del versículo 2 ya estaban presentes en los tiempos de Timoteo. O sea, ya estaban ahí con ellos. Y una muestra de eso fueron los líderes de la iglesia de Éfeso, Himeneo y Alejandro, a quienes Pablo entregó a Satanás. Eso está en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Y le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, a diferencia de ellos, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, a diferencia de ellos. Es un contraste. En otras palabras, los días o los tiempos peligrosos que el apóstol Pablo está diciendo vendrán, ya estaban presentes en los días de Timoteo. O sea, los tiempos peligrosos los hemos vivido por 21 siglos. O sea, 21 siglos de tiempos peligrosos.
21 siglos de postreros días, 21 siglos de una era final. Es lo que el Señor nos ha permitido vivir y no sabemos cuánto más. No sabemos. Ahora, de entrada, eso empieza a corregir nuestra semántica, nuestra manera de comunicar. Empieza a corregir. Y les voy a dar varios ejemplos. Primero, no, es que tengo que estar preparado para cuando lleguen los últimos días. Corrección. Los últimos días empezaron desde el tiempo de Cristo. Entonces no hay que prepararse para los últimos. Ya estamos en los últimos días. ¿Sí? Ahí empezamos a corregir la semántica, el lenguaje. Debemos estar preparados, iglesia. Vendrán tiempos peligrosos. Corrección. Llevamos 21 siglos de tiempos peligrosos. ¿Sí? O sea, eso nos aterriza. ¿Sí? No es como que no hemos visto cosas, no. La iglesia ha vivido 21 siglos de cosas terribles. O sea, no estemos pensando que nosotros somos la gran víctima del evangelio y tal, y hay toda una película ahí. No, hermanos. La iglesia lleva 21 siglos siendo perseguida, martirizada, con falsos maestros, pero el Señor la ha preservado hasta hoy. ¿Se da cuenta el punto? O sea, nosotros hacemos parte de esa historia, pero no somos el centro de ella. Cuidado con eso. El centro es Cristo. No somos nosotros. No somos el centro de esa historia, ¿sí? ¿Qué es lo que uno escucha a veces con algunos pastores y maestros un poco amarillistas en asuntos escatológicos y nos hacen pensar que nosotros somos los superdotados de los últimos días y todo lo demás? No, llevamos 21 siglos de últimos días y no sabemos cuánto más ese tiempo va a durar. Bien, o sea que ahí empezamos a corregir nuestra semántica, la manera de hablar. Y una más. Hermanos, esperemos que nuestro Señor Jesucristo venga a reinar. Esa va a ser la que vamos a corregir en la lección 4. No. Ya está reinando desde su advenimiento. No es que va a reinar, ya está reinando. Y una más, con su pueblo. ¿Entiende el punto? No es solamente que Él está reinando, sino que su pueblo está reinando con Él. 21 siglos lleva reinando con Él. Que esa es la lección 4, vamos a aclarar ese asunto de cómo es que Cristo está reinando y de cómo es que la iglesia lleva 21 siglos reinando con Cristo. Y note, no les estoy hablando aquí ni de la teología de la prosperidad, ni les estoy hablando aquí de positivismo, ni de declaraciones de éxito, ni de cosas así. No, estamos hablando de asuntos espirituales. Cuando vayamos a la lección número 4, que hablemos de la venida del reino, vamos a entender la naturaleza del reino espiritual del Mesías, desde su advenimiento hasta su segunda venida. Y cuando entendamos eso, entonces vamos, digamos, con mayor certeza o convicción a cambiar nuestra semántica. Cristo viene a reinar, no, Él ya está reinando. Vamos a poner en control de Cristo nuestras vidas. ¿Seguro? No, Él ya tiene el control de nuestras vidas. Es lenguaje. Yo sé que usted no lo hace con una mala intención cuando ora o cuando habla, sino que a veces toca ser un poco más preciso a la hora de decir ciertas cosas. Él ya tiene el control. El que no lo tiene es usted. Él ya lo tiene. Usted no lo tiene. Quizá a usted le costó 10 o 15 años darse cuenta que no tiene el control. Pero Él lo tiene. Siempre lo ha tenido. Todo está bajo su control. Todo está en sus manos, ¿sí? No depende de si le entregamos al Señor algo o no se lo entregamos. No, Él ya lo tiene en sus manos. Que de pronto yo no lo entienda es otra cosa. Que de pronto me cueste reconocerlo es otra cosa. Pero Él ya tiene el control y todo está en sus manos. Entonces, a medida que aprendemos estos temas, nuestra semántica, nuestra manera de hablar tiene que empezar a ser corregida. Nos hace un poco más precisos teológicamente. Cuando regresemos del break,
y entremos de plano a las perspectivas, vamos a entender ahora sí con mucha más claridad esas 4 perspectivas escatológicas. Mi recomendación es sin perder de vista las 2 eras. O sea, siempre tenga en mente las 2 eras, que era la división natural judía de la historia. Siempre tenga en cuenta las 2 eras cuando empecemos a desarrollar cada una de las perspectivas. Entonces tomémonos el primer break.